Ya. Por si acaso esto ya está subido en webcursos, por si alguien lo quiere abrir desde su iPad o algo así, ya está arriba. Ya. La pregunta número uno nos dice, supongan una consumidora, Rebeca, que consume bagels y café para el desayuno. Sus preferencias pueden ser representadas por la siguiente función de utilidad, que es la que está acá, y nos preguntan en la A, ¿qué podemos decir de las preferencias de Rebeca? Ya. Sobre las preferencias de Rebeca, lo primero que tenemos que ver es que tenemos una función de utilidad en la cual tenemos a los dos tipos de bienes, o sea, los dos bienes que son los bagels y el café, multiplicando, ¿cierto? Ya. ¿Qué significa que estén multiplicando? ¿Alguien sabe? Ya, bueno. Cuando tenemos la función de utilidad, cuando vemos que están multiplicándose los dos bienes, vemos que este es una función de utilidad de tipo convexa, ¿cierto? Ya, la función es convexa, o también les puede sonar Cobb-Douglas. ¿Y esto qué significa? Al final vamos a saber que la función de utilidad va a estar representada por curvas de indiferencia convexas, y esto va a significar que estos son bienes independientes, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos ver además en esto? Ya, son bienes independientes. Y otra cosa que podemos ver aquí es el exponente que acompaña a cada uno de los bienes. En este caso, vamos a tener que los bagels están elevados a 2 y el café está elevado a 3. ¿Esto qué significa? Nosotros si lo vemos relativamente, Rebeca va a preferir, va a valorar más el café que los bagels, ¿cierto? Porque va a valorar 3 de 5 a los cafés y 2 de 5 a los bagels, ¿cierto? Entonces, ya. Eso sería la A. En la B nos dicen, encuentre la tasa marginal de sustitución. Ya. La tasa marginal de sustitución es la derivada de la utilidad en función de un bien dividido en la derivada de la utilidad en función del otro bien. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Acá tenemos que hacer derivadas parciales de la utilidad respecto a cada uno de los bienes. Acá ojalá sean honestos conmigo y me digan qué tanto se manejan derivando para cachar si refuerzo un poco cómo se derivaba o todo bien por ahí. Bueno, si Yo no en me lo paro. personal lo llevo bien, pero no sé mis compañeros, por eso no respondo, o sea, no quería responder a eso. Ah, ya. Bueno, entonces vamos haciéndolo y si es que alguien tiene alguna duda me cuentan. Ya. Entonces, nosotros tenemos la función de acá arriba, ¿cierto? Y vamos a ver primero la derivada de la función de utilidad respecto a b. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esa derivada primero y después vamos a dividir por la derivada respecto a c, ¿cierto? Que va a ser, ¿cierto? Y ahí podemos ir simplificando un poco y nos va a quedar una tasa marginal de sustitución así, ¿cierto? Ya. En la C nos preguntan, ¿cuál es el valor de la TMS cuando Rebeca tiene 10 bagels y 10 café? Y cuando tiene 30 bagels y un café. Compare para ambos resultados y entregue una intuición para explicar la diferencia entre ellos. Ya. Entonces vamos a ver primero la TMS
cuando tiene 10 y 10, ¿cierto? Ya, que va a ser igual a... Aquí lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Entonces vamos a hacer 2 por 10 partido en 3 por 10, que va a ser 2 tercios al final, ¿cierto? Ya. Y después, lo que nos preguntan es cuál es la TMS cuando tiene 30 bagels y un café. Entonces, la TMS en ese caso, 30 bagels, ¿cierto? Sí. Va a ser, ya, ya, eso. Después, nos dicen, compare ambos resultados y entregue una intuición para explicar la diferencia entre ellos, ¿cierto? Ya. Como esto es la TMS, o sea, la tasa marginal de sustitución, en el primer caso vamos a poder decir que Rebeca va a estar dispuesta a renunciar a 2 tercios de un café por un bagel adicional. En el segundo caso, si pongámoslo en una fracción más simple para poder interpretarlo mejor. Ya, en el segundo caso, vamos a ver que Rebeca va a estar dispuesta a renunciar a 1 partido en 45 de café por un bagel adicional. Entonces, ¿por qué podríamos ver esto? Esto se puede ver a que en el segundo caso, que sería cuando tenemos 30 bagels y un café, vamos a poder ver que Rebeca tiene muchos bagels. Entonces, al final, al tener muchos bagels y muy poco café, hace que su valoración relativa por los dos bienes cambie. Entonces, de esta forma va a valorar menos un bagel adicional y va a tener una mejor disposición a intercambiar bagels por café, ¿cierto? Ya. En la 2 nos dicen, el señor Constantino Parejo consume solo dos bienes, X e Y, de cuyo consumo obtiene niveles de utilidad que se ven reflejados en la siguiente función de utilidad. A partir de esta información, responda a las siguientes preguntas. A. Calcula e interpreta la tasa marginal de sustitución para este consumidor, ¿cierto? Entonces, vamos a escribirnos la función de utilidad. Ya. Em, Aquí ya vemos que tenemos una función de utilidad que es distinta a la que teníamos antes, se comporta distinto en su forma, ¿cierto? Antes teníamos una multiplicación entre los dos bienes, es decir, una función de forma convexa, y ahora tenemos una función que va a sumarse, ¿cierto? Entonces, desde ya, ¿podríamos saber qué tipo de bienes van a ser estos? ¿Sí? ¿Qué tipos de bienes van a ser? Ah, ¿sustitutos? Muy bien, ya, desde ahora ya sabemos que son bienes sustitutos, ¿no? Pero vamos mientras tanto con la pregunta y después igual vamos a llegar a eso en la B. Entonces, en la A nos dicen, calcula e interprete la tasa marginal de sustitución para este consumidor. Entonces, la TMS va a ser igual de nuevo a la utilidad en función de uno y la utilidad en función del otro. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar como 3 dividido en uno. Y, o sea, esto va a ser 3 simplemente. Ya, entonces, interpretemos esto. Si la tasa marginal de sustitución es 3, ¿qué va a significar esto? Nuestro consumidor va a estar dispuesto a dejar de consumir 3 unidades del bien Y por una unidad adicional del bien X en el mismo nivel de utilidad, ¿cierto? Entonces,
Ya. Después en la B nos dicen, ¿qué podemos decir de las preferencias de este consumidor? Incluye un ejemplo. Y aquí nosotros ya nos habíamos adelantado un poco a lo que vamos a hacer ahora, porque habíamos dicho que en base a esta función de utilidad nosotros ya sabíamos que o sea, que los bienes eran bienes sustitutos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a decir primero? Para, para esta persona, X e Y son bienes sustitutos, ¿cierto? ¿Y qué más podemos decir? Al ser bienes sustitutos, la interpretación en base a la TMS que hicimos significa que para este consumidor es lo mismo consumir 3 unidades de Y o 1 unidad de X, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué dos bienes podríamos decir que son sustitutos? ¿A alguien se le ocurre? En la clase hablamos de la energética con el café. Súper, o sea, al final depende para qué persona estamos hablando. Yo podría llegar y decir, como no sé, para mí un sustituto de la mantequilla y la margarina, ¿cachai? Pero por eso como que tienen que incluir un ejemplo que esté bien fundamentado. Entonces, por ejemplo, tú has dicho café con energética. Supongamos que en este caso X es café y Y es energética. Entonces, el ejemplo sería, estoy indiferente a consumir 3 unidades de energética, dije que era la I, ¿no? Ya, supongamos ahora que café es X, para no confundirnos. Entonces, estoy indiferente a consumir 3 energéticas o un café, ¿cierto? Ya. Después en la C nos dicen, ¿qué ocurre con la TMS de este consumidor a medida que aumenta su consumo del bien X? Justifique su respuesta. Ya, entonces, ya, como la TMS es un número, es una constante, vamos a poder decir que nuestra tasa marginal de sustitución va a ser 3 independientemente, o sea, independiente de cuánto consumo del otro bien. Por ejemplo, si es que yo quiero ver cuánto voy a cambiar de un bien X por otro bien Y, esta cantidad no va a cambiar a medida que aumenta el consumo, ¿cierto? Porque son sustitutos. Entonces, podemos ver que a medida, o mejor, podemos ver que la TMS es 3 independiente del consumo de X. Voy a separar esto un poco para que sea más fácil de... Ya, independiente del consumo de X. ¿Y cuándo vamos a ver esto? En los casos de bienes sustitutos. Ya. ¿Por qué? Porque en los bienes sustitutos mi disposición a intercambiar un bien por el otro siempre va a ser la misma. Mm, uh. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? Con toda confianza. ¿No? Yo Ya, tengo una duda. Entonces, dime. dice, en bienes sustitutos es constante, ¿cierto? Por eso no... En general, sí. Vale.
O Es- sea, más que sea eso lo que nos está haciendo como decidir si es que cambia o no, es que en los bienes sustitutos en general, lo que pasa es que la, la tasa marginal de sustitución lo que está mostrándonos es cuánto es como este cambio que yo estoy dispuesto a hacer de un bien por el otro. Y en los bienes sustitutos esta cantidad no sube o baja dependiendo de cuánto es mi consumo. ¿Por qué? Mira, te muestro el tiro. Si es que nosotros viéramos como, imagínate, ustedes ya han visto gráficos, ¿cierto? Sí. Ya. Cuando nosotros vemos bienes independientes, la función de utilidad es algo así, ¿cierto? Ujú. Cuando nosotros vemos bienes sustitutos, la función de utilidad cómo es, Lineal. ¿cierto? Ya. Entonces, si lo vemos gráficamente, espera, voy a poner aquí. Ya, si nosotros decidiéramos ver la pendiente que nosotros tenemos en la curva, que eso realmente es la TMS que nosotros vamos a tener en estos casos, en los bienes sustitutos, la pendiente siempre va a ser la misma, ¿cierto? Ujú. En cambio, los bienes independientes puede ir cambiando la pendiente. Vale, ya entendí, gracias. Súper. Es más que nada por eso. ¿Alguna otra duda para seguir con la siguiente? Ya. Y vamos en la C. Y después, mira, igual nos iban a pedir un gráfico. Ya, suponga que el ingreso del consumidor es 6.000 y que los precios de mercado de los bienes X e Y son PX es igual a 1.000 y PY es igual a 600. Muestre gráficamente las curvas de indiferencia y la restricción presupuestaria. Suponga ahora que en un segundo consumidor declara lo siguiente. Para mí es necesario consumir 3 unidades de X en conjunto con una unidad de Y. ¿Ya? Entonces nos dicen, ¿podemos decir que las preferencias de este consumidor son idénticas a las del señor Constantino? Si la respuesta es no, muestra una función de utilidad que describa las preferencias. Ya, entonces, primero que todo, no tiene inciso, pero le vamos a poner como C.1, ¿ya? Porque no sale la letra. Ya, ya. Si nosotros tuviésemos que mostrar gráficamente las preferencias de este consumidor, nosotros ya igual vimos un pequeño spoiler de cómo iba a ser, ¿cierto? Pero si lo viéramos, veríamos lo siguiente, ya. Nosotros tendríamos una restricción presupuestaria que a todo esto, una restricción presupuestaria, ¿cómo va a ser su forma? Siempre va a ser al ingreso multiplicado por la cantidad del bien, por el precio del bien, más la cantidad del otro bien por el precio de ese bien, ¿cierto? Así la restricción presupuestaria, ¿cierto? Entonces, en este caso nos dieron las cantidades de aquí. Llevémoslo para... creo que... a ver, sí. Ya, lo vamos a pegar acá para que sea más fácil verlo. Y acá vamos a tener entonces lo siguiente. Nuestra I nos dijeron que era 600, o sea, 6.000, perdón. Nuestra X, bueno, no lo sabemos. Nuestro precio de X va a ser 1.000. Después, nuestro precio de Y va a ser 600. Y nos va a quedar una restricción presupuestaria de esta forma. Entonces, si nosotros quisiéramos graficarla, ¿cuánto sería si es que Y fuese cero? ¿Cuánto sería lo máximo que podemos consumir de X? Vamos a ver, ya. Si es que Y fuese cero, tendríamos que hacer 6.000 partido en 1.000 igual a X, ¿cierto? O sea que X sería
X sería igual 6. Ya. En el caso de que X fuese igual a 0, tendríamos que 6.000 partido en 600, ¿cierto? Que sería 10, ¿ya? Entonces, nos decían que lo graficáramos y ahora podemos graficar perfectamente nuestra restricción presupuestaria, que se va a ver algo así, ¿cierto? Porque es una recta por la forma que podemos ver. Y en nuestro eje Y tendríamos que cuando X es 0, vamos a tener 10 y cuando Y es 0, vamos a tener 6. Entonces, si graficamos después las curvas de indiferencia o las utilidades, ¿cierto? Vamos a tener utilidades que se comportan de esta forma, ¿verdad? Y si es que nosotros quisiéramos ver esos números, tendríamos que volver a la función de utilidad que teníamos arriba, que era utilidad de x, y es igual a y más 3x. Y de esta forma podríamos reemplazar en base a lo que tenemos acá y podemos ver dónde sería que intersectan estas curvas de utilidad en los ejes en base a las cantidades que tendríamos, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de bienes sustitutos, lo que nosotros vamos a hacer es encontrar soluciones esquina, que se llaman. ¿Qué significa eso? Vamos a consumir acá o acá. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque al final, si es que para mí son bienes sustitutos, es decir, soy totalmente indiferente a si me quiero tomar o una Monster o un café, lo que me va a pasar es que si a mí me da lo mismo, voy a decir, ya, ¿qué es más barato? ¿Consumir 3 Monster o 3 cafés? Porque al final a mí me da absolutamente lo mismo si consumo Monster o café. Entonces lo único que me va a ayudar a decidir cuál de las dos comprarme es cuál me sale más barata, ¿cierto? ¿Hace sentido? Sí, Ya, entonces lo que yo voy a hacer es decir, ya, ¿qué es más barato? Consumir. Creo que Monster era... Sí, eran 3 Monster, ya. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a decir, ya, ¿qué es más barato? ¿3 Monster o un café? Y de esa forma voy a decidir consumir o solo Monster o solo café. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ver. Ya. De esta forma, lo que podemos ver es, en este caso, la utilidad, si es que yo consumiera lo máximo que puedo consumir de X, son 6 cuando Y es 0, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la intersección en Y? Vamos a decir, la utilidad con 6x y 0y es igual a 0 más 3 por 6, que nos va a dar 18. O sea, aquí, ya, y después lo mismo con la otra opción, que es 0,10. Ya, y acá vamos a tener 10. No, sí, ya 10. Esas van a ser nuestras utilidades, ¿cierto? Ya. ¿Qué es lo que pasa? Si es que nosotros queremos ver la intersección de la otra función, tenemos que entonces ver estos cortes según las utilidades y ahí vamos a decir, ya, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es más barato de los dos bienes que tenemos? Según lo que habíamos dicho antes. Volvamos atrás. ¿Qué es más barato? ¿Consumir X o consumir Y? y Claro, es más barato consumir Y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a consumir la mayor cantidad que podamos de Y, ¿cierto? sí,
Porque nosotros aquí vemos que, por ejemplo, este punto es inalcanzable porque está sobre mi restricción presupuestaria, ¿cierto? Y este punto igual va a ser poco eficiente porque no voy a estar gastando todo mi presupuesto. Entonces, y el precio de I es 600. Entonces, si mi ingreso era 6.000 y yo voy a consumir solamente de I, voy a hacer I por 600, entonces voy a consumir 10 unidades de Monster, habíamos dicho, ¿cierto? Sí, Monster. Ya. Entonces, después nos dicen, vamos a hacerle aquí como una X para que se acuerden que eso era lo que íbamos a consumir. Ya, sí. Y acá vamos a saber que esto en verdad es como este 10 partido en 3, porque es como la utilidad que yo tendría, o sea, que sería equivalente a consumir 10 Monster, que en verdad sería, dijimos que cada 3 Monster consumíamos un café. Entonces aquí tenemos 3,3, ¿cierto? Ya. Entonces, ese sería el gráfico. Ahora voy a ponerles esto más ordenadito aquí. Y seguimos con la siguiente. Ok. Ya, suponga ahora que en un segundo consumidor declara lo siguiente. Para mí es necesario consumir 3 unidades de X en conjunto con una unidad de Y. ¿Podemos decir que las preferencias de este consumidor son idénticas a las del señor Constantino? Si la respuesta es no, muestra una función de utilidad que describa las preferencias. Esta es la D. Ya, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Al tiro, si es que nos preguntan, ¿son idénticas las preferencias de este consumidor? Inmediatamente nosotros sabemos que las preferencias no van a ser idénticas a las del señor Constantino. ¿Por qué? En este caso nos están diciendo que yo tengo que consumir sí o sí 3 unidades de X por cada unidad de Y. ¿Qué significa eso? Al final los tipos de bienes que estamos viendo son bienes complementarios, porque yo no puedo consumir uno sin consumir el otro. Entonces, las preferencias no van a ser iguales a las del consumidor que estábamos viendo antes, porque nosotros ya no vamos a tener ni sustitutos ni independientes, ahora vamos a tener bienes complementarios, ¿cierto? Entonces, no. Las preferencias, ya. Entonces, si tuviésemos que describir esta función de utilidad, o las preferencias, como quieran llamarle, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. La utilidad de los bienes complementarios va a tomar una forma de lo que voy a escribir ahora, que para que la entendamos un poco. Ya, yo voy a decir, ya, pero ¿a qué me refiero con esto? Esta función lo que nos está describiendo al final es que yo, por cada, por cada 3 unidades de X, yo voy a necesitar una de Y. Y esa va a ser la relación que yo voy a tener que ir tomando a lo largo de todas mis canastas que yo pueda ir armando, ¿cierto? Entonces, ya, nos preguntaban de nuevo para ver si había algo más que había que responder. ¿Podemos decir que las preferencias de este consumidor son idénticas a las del señor Contestino? Ya dijimos que no. Y también nos preguntaban si la respuesta es no, muestra la función de utilidad. Ya, ahí ya la mostramos, ¿cierto? Volviendo un poquitito al gráfico que teníamos acá, estas son utilidades, ¿cierto? Para que no se confundan. Ya, si quisiéramos ver en un gráfico cómo se comportan los bienes complementarios, ¿alguno se acuerda cómo era esto gráficamente? Una L.
Muy bien. Súper. Ya. Y después nos decían, si PX es 1000 y PY es 600 y este consumidor tiene un ingreso de 18.000, muestre gráficamente sus curvas de indiferencia y la restricción presupuestaria. Ya. Ya. ¿Qué vamos a hacer acá? De nuevo, la restricción presupuestaria no cambia. Siempre se va a comportar de la misma forma, ¿ya? Entonces nuestra RP va a decir, ya, nosotros seguíamos, el ingreso era el mismo, no, era 18.000, ¿cierto? Ya tenemos un ingreso de 18.000 y vamos a tener un precio de X de 1000 y un precio de Y de 600. Entonces, vamos a armar nuestro gráfico y nosotros vamos a tener nuestra restricción presupuestaria. Ya nuestra restricción presupuestaria. Y vamos a decir de nuevo lo mismo, ya. Si es que Y es 0, ¿cuánto es nuestro X, cierto? Entonces, con Y igual 0, X va a ser igual a 18.000 partido en 1000, ¿cierto? O sea, 18. Y con X igual 0, nuestro Y va a ser 18.000 partido en 600, que es 30, ¿verdad? O 3, sí, 30. Entonces, 30. Ya, y nosotros vamos a tener muchas curvas de utilidad en las posibilidades. Y lo que queremos ver es cuál es la curva de utilidad que, cuál es la máxima utilidad que podemos tener en base a al presupuesto que tenemos, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que se comportan en proporción de que necesitamos 3 de X por cada unidad de Y. Y entonces nosotros podemos saber que lo máximo que podemos consumir entonces van a ser 15 unidades de X por 5 de Y. Ya, entonces nuestra canasta óptima va a ser 15,5. Ya, después, perdón, nos dicen, pregunta 3, panoramas. Claudia es una chica muy sociable, fanática de los panoramas. Cada mes tiene un presupuesto de 100.000 para entretención, en lo que considera panoramas culturales y panoramas nocturnos, C y N. Sus preferencias por panoramas están dados por la siguiente función de utilidad y suponga que el precio promedio de los panoramas culturales es 10.000 y el de los panoramas nocturnos es 20.000. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá en pocas palabras? Que PC es 10.000 y PN es igual a 20.000. Ya. A. Interprete la función de utilidad de Claudio. Ya. Esto ya lo sabemos hacer, ¿no es cierto? O sea, ya lo hicimos. Entonces, en la A, ya. ¿Qué vamos a saber nuevamente en base a la función de utilidad que es? La voy a escribir acá para que la tengamos bien presente. Y también les voy a pedir que se vayan anotando en el chat, ojalá, para después tener la lista de los que vinieron. Ah, me dijeron hace caleta que había alguien en la sala de espera. Sorry, ahí acabo de dejar pasar a alguien, pero no había cachado. Ojalá haya podido entrar. Sí, ya me aceptaste, gracias. Bueno, bacán.
Ya, entonces, ya, nos dicen, interprete la función de utilidad de Claudia. Teníamos la siguiente función de utilidad. Y lo que podemos saber es que para Claudia tenemos preferencias de nuevo convexas, ¿cierto? Preferencias convexas, lo que va a significar que los panoramas culturales y los panoramas nocturnos van a ser servicios o bienes independientes, ¿cierto? ¿Y qué va a significar esto también? De esta forma, al ver de nuevo esta función, según lo que habíamos hablado antes, nosotros tenemos distintas preferencias por cada uno de los dos bienes, ¿cierto? Ahora, ¿qué podemos ver? ¿Cuál de los dos bienes tiene una mayor, o sea, ¿cómo se llama? Claudia, ya. Claudia, ¿por cuál de los dos bienes tiene una mayor preferencia o una mayor valoración relativa? Panoramas nocturnos. Muy bien. Entonces, en base a estos como exponentes que tenemos acá, nosotros podemos decir ya, ¿cuál prefiere Claudia? Con todo lo demás constante, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a poder decir aquí? Claudia tiene una mayor valoración. Muy importante que sea valoración relativa, ¿cierto? Por los paseos nocturnos, ¿eran? Panoramas nocturnos. Ya. ¿Perdona? ¿Sí? ¿Por qué valoración relativa? Porque al final nosotros estamos viendo esta función de utilidad respecto a solo dos bienes, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es que Claudia va a valorar más los panoramas nocturnos que los panoramas culturales. O sea, los panoramas nocturnos respecto a los panoramas culturales, ¿cierto? Sí. Entonces eso, es como relativo al otro bien. Ah, ok, ok, ya entendí. Gracias. Ya, bacán. Ya, en la B nos dicen, Claudia le pide ayuda a sus amigas para elegir las mejores combinaciones. Valentina le propone que hagan 4 salidas nocturnas y 2 salidas culturales. Trinidad le sugiere hacer 3 salidas culturales y una salida nocturna. Loreto le recomienda asistir a 6 salidas culturales y 3 nocturnas. Y después nos dicen, para cada una calcule el gasto y la utilidad que significaría para Claudia, justifique por qué no son el óptimo para Claudia y complete la siguiente tabla. Ya, esta la vamos a responder acá arriba, porque si no se nos puede desordenar. Ya, entonces, un poquito ya sabemos, ya tenemos esta función de utilidad y ya sabemos que la restricción presupuestaria era un presupuesto de 1000, o sea, 100.000, para dividir entre panoramas culturales, que valen 10.000, y panoramas nocturnos, que valen 20.000, ¿cierto? Entonces, ya, vamos a ir completando acá, ya voy a hacer hartos números así para que se pueda ver mejor y nos quepa. Ya, después, Valentina nos dice 4 salidas nocturnas, o sea, 4N y 2C, ¿cierto? Después, Trinidad nos dice 3 igual C y 1 igual N. Y Loreto nos dice 6 igual C y 3 igual N. Ya, entonces, el gasto de Valentina sería 10.000. ¿Cómo puedo hacer esto un poco más?
Ya, 10.000 por 4 más 20.000 por 2. O sea, 40.000 más 40.000 va a ser 80.000, ¿cierto? Ah, no, creo que lo calculé pésimo. Sí, ya. Los culturales eran... Ah, puse al revés los precios, ¿no? Sí, ya, sorry. Ya. Era, culturales son 2 y valen 10.000. 2 por 10.000. No, si estaba bien o no. Ah, no sé. Ya, y 4 por 20.000. Sí, creo que lo habíamos hecho al revés. Es decir, vamos a tener 20.000 y 80.000. Ya, acá se gasta todo el presupuesto, ¿verdad? Por ahora, si es que no superamos nada más, bien. Porque recordemos que una canasta óptima tiene que ser la canasta que me dé más utilidad usando todo el presupuesto, ¿cierto? Ya, después, Trinidad nos dice 3C y un N. O sea, 20.000 más 3 por 10.000. 50.000, ¿cierto? Ay, mi 5 me quedó medio. Ya. Y Loreto me decía 6 culturales y 3 N. O sea, 3 por 20.000 más 6 por 10.000. Ya. Aquí solamente viendo el gasto, si analizamos solo el gasto, acá tenemos una canasta que sí gasta todo el presupuesto, o sea, sí se mueve por la línea que deberíamos usar. Tenemos una que usa menos del presupuesto, entonces no es eficiente. Ya sabemos que esta no va a ser. No es óptima porque no es eficiente. Le sobra plata, ¿cierto? Y la última, 120.000 y tenemos 100.000 de presupuesto. O sea, de nuevo, ya sabemos que esta canasta no es óptima porque es inalcanzable. Y ahora calculemos las utilidades para cada una. Tenemos, lo vamos a anotar acá mejor para que sea más. Ya, entonces calculamos estas utilidades y la función de utilidad es 2 elevado a 0,4 multiplicado por 4 elevado a 0,6. Después vamos a tener 3 elevado a 0,4 por 1 elevado a 0,6. Y después vamos a tener 6 elevado a 0,4 por 3 elevado a 0,6. Entonces, esto me va a dar 3,03, esto me va a dar 1,55 y esto me va a dar 3,95. Ya, entonces, ¿podemos saber si la propuesta de Valentina es óptima con la información que hemos escrito hasta ahora? Sí, ¿Segura?
O sea, ya gastó todo el RP, ¿o no? O sea, todo el ingreso ya lo consumió, ¿no? Sí, bien, o sea, vamos aquí abajo para recordar unas cosas. Ya, sabemos que tenemos que gastar todo, ¿cierto? Suponemos que la canasta óptima gasta todo el presupuesto, ¿cierto? Pero para que la canasta sea 100% óptima, también necesitamos que se maximice la utilidad. ¿Y cómo podemos ver eso? Al final nosotros sabemos que existe una condición de equimarginalidad, ¿cierto? ¿Qué significa la condición de equimarginalidad? En esta condición lo que queremos hacer es que la TMS se iguale a la relación de precios. Entonces, comprobemos realmente si la propuesta de Valentina es óptima o no. Nosotros tenemos esa función de utilidad que también la tenemos aquí. Entonces nuestra TMS va a ser la utilidad parcial respecto a C y la utilidad respecto a N. Es decir, esto me lo piden abajo. Bueno, quizás me lo van a pedir abajo, pero vamos a ver. Y vamos a tener ahora, y esto nos va a terminar dando, y eso tiene que igualar a nuestra condición de precios, ¿cierto? Y nuestra condición de precios era el precio de X partido en el precio de Y, o, perdón, el precio de C partido en el precio de N. O sea, 10.000 partido en 20.000. Entonces, si nosotros igualamos, vamos a tener, ¿cierto? Y entonces, podemos ordenarlo un poquitito. Ya, mira, en general para estas preguntas así, cuando les salga, encuentre la combinación de salidas nocturnas y culturales óptima de Claudia, les recomiendo, primero que todo, descartar si es que es eficiente o no por el gasto, y si es que hay una que usa todo el gasto, primero calculen la combinación de salidas óptima y después respondan si es óptima o no. ¿Ya? Pero vamos a seguir viéndolo ahora, que ahora igual estamos respondiendo la pregunta C. Entonces, por eso les decía, sigamos fingiendo que esta es la C. Ya le voy a poner como así, para que nos acordemos que igual como que le hicimos ahí. Ya. Entonces, si despejamos un poco, ahora lo que podemos hacer es, ya, ya. Y en base a eso teníamos la restricción presupuestaria que era, la voy a llevar para abajo. Y nosotros podemos reemplazar dentro de esta restricción presupuestaria para despejar el valor de C o de N, ¿cierto?
Ya. Y esto nos va a dar que n es igual a 3. Y entonces, si es que queremos ver cuánto es nuestro c, podemos reemplazar en esta función que estaba aquí arriba para que sea más corto todo lo que hay que hacer, ¿cierto? Ya. Entonces, ahora ya encontramos aquí nuestra canasta óptima, ¿cierto? ¿Alguna duda de cómo llegamos a la canasta óptima? Al final, para la canasta óptima, tenemos que primero encontrar la TMS, después encontrar la condición de precios, igualarlas, despejamos una y después de despejar una variable, la reemplazamos en la RP. Y ahí despejamos y tenemos nuestras cantidades, ¿cierto? Sí, yo tengo, por ejemplo, abajo de los 100.000 de 13, sí, justo ahí pusiste 10.000, son 100.000, ¿cierto? O sea, abajo, ¿A dónde? arriba del 3. Ah, sí, sorry. Ah, vale, Disculpa. no te Se me preocupes. pasó un cero. Sí, toda la razón. Ya. Entonces, volvemos arriba. Valentina decía, ok, hagamos 4 salidas nocturnas y 2 salidas culturales. ¿Calza con el óptimo? No. Entonces, ¿por qué no es óptima? Si bien usamos todo el presupuesto que teníamos, esta canasta no cumple con la condición de equimarginalidad, ¿cierto? Ya. Y ahí también tenemos la C de encuentre la condición de salidas nocturnas y culturales óptima. Y en la D nos dicen muestren un gráfico de la restricción presupuestaria de Claudia e incluya las combinaciones propuestas por sus 3 amigas. Ya, ya. Entonces, ¿esta qué letra era? La D. Sí. Ya. Acá ponemos los paseos nocturnos en un eje y los paseos culturales en el otro. Trazamos nuestra restricción presupuestaria. Nosotros ya sabemos que en base a la restricción presupuestaria que tenemos arriba, si es que consumo 0 paseos culturales, entonces puedo consumir 5 paseos nocturnos. Si consumo 0 paseos nocturnos, puedo consumir 10 paseos culturales. Y ahora tenemos que poner las canastas que ya vimos. La canasta óptima, que es la que ya habíamos encontrado, va a ser ¿cuánto? 3N y 4C. Ya sé, está un poco corrido ese 4, pero... ah, bueno, nos lo podemos imaginar, ¿no es cierto? Ya. Y esa sería la canasta que
tendría este corte o tangencia perfecta en nuestra curva de indiferencia, ¿cierto? Esto va a ser, ya habíamos calculado la utilidad que nos da ir a 3,03. Ya, después, Valentina proponía 4 salidas nocturnas y 2 salidas culturales. 4 salidas nocturnas y 2 salidas culturales. Y eso nos da una utilidad de... Ah, no era 3,3, sorry. Esa era la utilidad del otro. Le vamos a poner otro color. Eso. Ya. Ya, veamos qué utilidad nos da en la curva que habíamos, la óptima, ¿cierto? Le pusimos morado. Y la utilidad acá sería 4 elevado a... Y eso sería 3,36. Después, le vamos a poner por las iniciales de... A esta le vamos a poner óptimo. A este le vamos a poner Valentina. Después, Trinidad, intuitivamente, ¿dónde estaría el punto? ¿Arriba o abajo de la línea azul de la restricción presupuestaria? Trinidad. Ya. Recordemos un poco. Todos los puntos que están bajo la restricción presupuestaria son los puntos que no me gasté todo el presupuesto. Todos los que están sobre son los que no puedo alcanzar porque no tengo plata para poder comprar eso. Entonces al final son inalcanzables. Entonces, aquí, que lo vamos a pintar en verdad si quieren, estos puntos son, voy a escribir ahí ineficientes. Y los otros puntos que están aquí son inalcanzables, ¿cierto? Ya. Después tenemos a eh, Loreto. Ah, Trinidad todavía no lo dibujamos ya. Trinidad consumía 3C y un N. Ya es como por acá de N, 1 y 3C, ¿cierto? O sea, el punto está ahí flotando. Estará Trinidad. Y era Trinidad, ¿cierto? Sí. Y después vamos a tener a Loreto, que va a consumir 6C y 3N. 6C y 3N. Tuc. Que en verdad si pudiésemos alcanzar eso sería bacán, ¿no es cierto? Pero no nos da el presupuesto. Y si tiráramos acá las curvas, ya pongamos a Loreto naranja, que nos va a dar una utilidad 3,95, dijimos antes. Ahí. Y a Trinidad,
que nos va a dar una utilidad de 1, algo era. Ya, 1,55. Ya, y eso sería nuestro grafo. Y después, ahí terminamos la pregunta 3, ¿cierto? Y en la pregunta 4 nos dicen, suponga que Alejandra puede consumir al desayuno las siguientes opciones: huevos, tocino, jamón y queso. Ella prefiere consumir el tocino por sobre los huevos, también prefiere consumir al menos los huevos por sobre el jamón, y además prefiere el jamón por sobre el queso y se encuentra indiferente entre los huevos y el queso. Alejandra estaría cumpliendo los supuestos de elección racional. Comente. Ya, vamos descomponiendo este comente. Ya, en el 4, ya, en el 4 nos dicen, Alejandra tiene esas opciones, ¿cierto? Que les vamos a llamar H, T, J y Q. Ya. Prefiere el tocino a los huevos. Después, prefiere al menos los huevos sobre el jamón, ¿cierto? Después, prefiere el jamón sobre el queso y está indiferente sobre los huevos y el queso. Ya. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Nosotros si viéramos esto como en una línea de qué tanto le gustan las cosas, primero diría ya, el tocino me gusta más que el huevo. Y el huevo me gusta un poquito más al menos que el jamón, ¿cierto? Y el jamón me gusta más que el queso. O sea, el queso sería peor que el jamón. Y de ahí me dice, pero estoy igual entre los huevos y el queso. No tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Al final, en esto lo que estamos viendo es que hay una contradicción, ¿cierto? La contradicción principal va a estar aquí. Ya. Primero me dicen, el queso es preferido sobre el jamón, pero los huevos son indiferentes ante el queso. Y el huevo nos habían dicho que era al menos preferido sobre el jamón. Entonces, lo que está pasando aquí es que no se cumple el supuesto de transitividad, ¿cierto? Entonces, no se cumple la elección racional. Y las 5 nos dicen, Juanito es un fanático de la lectura, tiene una biblioteca personal y lee todo tipo de novelas y libros. Sin embargo, a Juanito le da exactamente lo mismo tener marcapáginas que desmarquen su avance en las lecturas. Ah, tener marca... Ah, sí, 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 ya. Entonces, explique la forma y grafique las curvas de indiferencia de Juanito, considerando los marcapáginas en el eje horizontal y los libros en el eje vertical. ¿Cuánto es la tasa marginal de sustitución de libros por marcapáginas de Juanito? Entonces, aquí nos están diciendo, vamos a poner L a los libros y M a las marcapáginas, ¿ya? Nos están diciendo que a Juanito le da exactamente lo mismo tener marcapáginas que desmarquen su avance en sus lecturas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sus utilidades se van a ver así, porque en este caso es indiferente. Entonces, a él vamos a tener esto. Entonces, Juanito valora el consumo de libros, es lo que nos están diciendo, ¿cierto? Por lo que al aumentar su consumo en los libros, su utilidad también va a aumentar.
Ya, y ahí pueden ir aumentando las utilidades a lo largo que aumenta la cantidad de libros. Pero, ¿qué vamos a ver aquí? Que si aumenta la cantidad de marcalibros, o sea, de marcapágina, no va a aumentar la utilidad. Pero si aumenta la cantidad de libros, sí va a aumentar la utilidad. Entonces, Juanito valora el consumo de libros, por lo que un aumento en el consumo de estos incrementa su utilidad. Sin embargo, consumir marcapáginas no va a producirle ninguna ganancia en utilidad, entonces no le va a producir en verdad ni ganancia ni pérdida, es totalmente indiferente. Entonces, ¿qué va a significar esto? Aquí vamos a ver que los marcapáginas para Juanito son un bien neutral. Ya, y esto va a significar que las curvas de indiferencia las podemos representar como rectas que van a ser paralelas al eje horizontal. O sea, la utilidad de Juanito va a crecer únicamente cuando tiene más libros, no cuando tiene más marcapáginas. Y sobre la tasa marginal de sustitución que vamos a tener, vamos a poder decir que la tasa marginal de sustitución de Juanito va a ser cero, la TMS es igual a cero. ¿Y por qué va a ser esto? Porque a Juanito como le da lo mismo el consumo de marca página, entonces no va a tener ninguna utilidad adicional por consumir otra marca página. Entonces, al final, su utilidad marginal en función de m va a ser igual a cero y por tanto, si nosotros calculáramos una TMS como esto sería cero partido en da lo mismo, sería cero, ¿cierto? Entonces, eso. Y esa sería nuestra ayudantía hasta hoy. No sé si se pusieron al final en el chat, ojalá se puedan poner para pasar la lista. Y eso, ¿alguna duda? Yo tengo una duda, Dime, pero es hace rato, eso sí, como ya tranqui, dime, no, estábamos... no te preocupes. Ah, ok. ¿Dónde? Cuando estábamos viendo lo de la X marginalidad y dijiste que no se cumplía, ¿Ya? entiendo, pero quería saber cómo cachai cuando no se cumple. O sea, porque supuestamente la TMS te tiene que dar igual a los precios, pero tú al despejar, o sea, como que eso no lo logro entender muy bien. Ya, ¿Cómo? como para no tener que hacer todo el reemplazo en la RP. Exactamente, sí, Ya, mira, tú hagámoslo ahora. Al final, Papo, nuestra condición de X marginalidad, sabíamos que era, lo voy a llevar para arriba, que era esto, ¿cierto? sí, Ya, ¿qué significa esto? Que si es que se cumpliera la condición de marginalidad para Valentina, tendríamos que tener que 0,4 por 4 partido en 0,6 por 2 tiene que ser un medio, ¿ya? Y calculémoslo, a ver. Nos da 1,3333. Entonces, para que esto sí fuese, sí cumpliera, tendría que darnos un medio, ¿cierto? sí, O sea, esto no es igual a un medio, no se cumple. Y comprobémoslo para el otro, por ejemplo. ¿Te tinca? Para ver cómo ya realmente se cumplía en el otro. Hacemos 0,4 por 3 partido en 0,6 por 4. Veamos si se cumple, ¿cierto?
¿Ahí te quedó claro? Sí, ahora clarísimo, muchas gracias. Qué bueno. Ya, ¿alguna otra duda? Denle con confianza nomás. Bueno, si no quedan más dudas, los dejo libres. Así que eso, mucho éxito con el estudio. Ojalá que les vaya muy bien en el control. Y cualquier cosa me escriben, respondo súper rápido el correo. Así que eso. Ay, yo quería pedirte otra cosita, perdón, Cecilia. No, Sí, tranqui. Dime. em, ¿podrías mandar como el documento con los ejercicios hechos? Es que a veces Obvio, lo como, voy a subir. ya sí, por fin. Sí, Ya, obvio, no te muchas preocupes. gracias. Ya, chao.